muy agradable, tiene una paredes en madera que lo hace muy acogedor y unas sillas bastante acogedoras. No se me van a quedar ahí sentados, sino vamos a ponerle mucha atención a la conferencia de hoy, que es parte del ciclo de los 220 años del Observatorio Astronómico Nacional, una institución que ya ha recorrido parte de la historia de nuestro país, pero también parte de la historia de lo que era el Virreinato de la Nueva Granada, con su edificio insignia que está allí en la carrera octava con calle Octava, y que los invito en un sábado o un domingo que no tengan una agenda apretada, por detrás de la Plaza Bolívar, por la carrera octava, van a encontrar la torre del edificio. Pero si quieren entrar a conocerlo, en el Observatorio Astronómico Nacional, en la sede, en el campus de la Universidad Nacional o en nuestras páginas web, se puede solicitar también una visita para conocer el interior del edificio. Hoy vamos a tener una conferencia muy interesante que nos va a presentar Lady Johanna, que es parte de la Biblioteca Nacional, y yo simplemente a los que están allí en línea en el canal de YouTube del Observatorio la bienvenida, y a todos ustedes acá le doy la palabra a Lady para que nos presente la conferencia y nos presente algo más del sitio que estamos visitando hoy. Gracias, Lady. Gracias, profe. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de Colombia. Estamos muy felices de compartir este espacio con el Observatorio Astronómico Nacional. La charla de hoy se titula Ensamblando el territorio, la biblioteca, el observatorio y el mapa nacional en los albores del siglo XX. La conferencia la va a dar nuestro compañero Anthony Picón. Anthony actualmente cura los contenidos cartográficos de la Biblioteca Nacional. Es integrante de la red colombiana Razón Cartográfica y es autor del libro Entre líneas, una historia de Colombia en mapas. Entonces, bienvenidos a todos a este espacio de la biblioteca. Bueno, para contarles un poquito, ok. Bueno, la Biblioteca Nacional, para las personas que nos visitan por primera vez, la biblioteca es una de las primeras bibliotecas públicas de Latinoamérica. Se funda en 1777 con 4.200 libros que se les expropiaron a los jesuitas. En el edificio que estamos actualmente se inauguró en 1938 y fue construido para ser biblioteca. Nosotros tenemos diferentes actividades para que conozcan la biblioteca a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional. Pueden visitar nuestros talleres, nuestras charlas, las visitas a los espacios de la biblioteca, las visitas en las salas de consulta para que ustedes sepan cómo consultar las colecciones de la Biblioteca Nacional. Entonces los invitamos a que estén súper pendientes de las redes y pues aquí bienvenidos siempre. Le voy a dar entonces la palabra a Anthony. Bueno, pues buenas noches a todos, gracias ahí a todos los que se suman, digamos, a este día, a esta presentación. Esto también está en el marco de un ciclo de mapas que estamos llevando en la biblioteca, entonces es como un doble evento ahí enlazado. ¿Todos escuchan bien, cierto? ¿Atrás también? ¿Sí? Ah, bueno, bien. Listo. Entonces, también agradezco como que esta invitación a este espacio. Esto hace parte también como de un trabajo que he venido explorando como años pasados sobre una institución que se llamó la Oficina de Longitudes, no sé si alguno de ustedes como que la conoce, y fue una institución que de alguna u otra forma enlaza estos dos lugares, ¿cierto? Como que a la biblioteca y también al observatorio. Esto es una historia, digamos, que algo así se remonta en un poco más de 100 años, también en una Bogotá que no era habitada, ¿cierto? Como por más de 100.000 personas, que estaba en cambio. Esta es como una perspectiva desde los cerros. Y bueno, este es como un mapa también como para empezar como a sitiar estos dos lugares, ¿cierto? Porque no es la biblioteca en la que estamos hoy, aunque sí hace parte, ¿cierto? Como que de esa relación, sino que era pues la biblioteca ubicada en este sector, ¿cierto? Ahí es donde aparece el círculo sobre el número 11, que es donde queda actualmente, pues ahí próximo al Palacio San Carlos, Cancillería, 2 cuadras subiendo por la Plaza de Bolívar, que es la que se ve acá, también como para ponerlos ahí como en contexto. Y claro, entonces es también qué tiene que ver
los ingenieros de esta institución, ¿cierto? Como con el observatorio y la biblioteca. Entonces, aquí hay como unas relaciones que se empiezan a construir con la biblioteca, y es que en la biblioteca, que esta es como una fotografía de la biblioteca de ese momento, se resguardaba, digamos, como lo que podría ser como que la memoria espacial. Y entonces esa memoria espacial también, ¿cómo se conecta con el observatorio? El observatorio en algún momento, en su inicio, digamos, como resguardó una mapoteca. Entonces, claro, digamos como que el observatorio uno lo puede entender más como un lugar como de la ciencia, ¿no? Y la biblioteca más como un lugar, ¿cierto? Como de preservar o guardar también, digamos, como que los documentos. Y en un momento la mapoteca, o parte de lo que puede ser la mapoteca de la biblioteca y ahora el Archivo General de la Nación, nace con la mapoteca que tuvo el Observatorio Astronómico. Entonces fue una mapoteca que fue utilizada por estos cartógrafos, digamos, de finales del periodo colonial, después por Caldas, después como por otra serie, digamos, como que de autores que ya vamos a ver un poco más de ello. Pero el observatorio en un momento de la historia se vuelve, ¿cierto? Como que, pues como en fortaleza, en cárcel, pues en medio también, ¿cierto? Como de los conflictos bipartidistas del siglo XIX, lo que hace, bueno, también ahí el observatorio entra a lo que en ese momento era el Ministerio de Instrucción Pública. Entonces en ese momento la biblioteca, el Ministerio de Instrucción Pública y luego lo que va a ser como que la Universidad Nacional estaban dentro del mismo, digamos, ministerio. Entonces eso hacía que se pensaran también estos espacios y se relacionaran como de formas distintas. Y en ese momento, pues también lo que sucede es que hay una necesidad, digamos, por empezar a cartografiar, pero pues también como a documentar esos levantamientos que se han hecho del país. Claro, porque digamos, luego, digamos, en la mitad del siglo XIX va a suceder lo que fue la comisión coreográfica, que eso va a sacar como un trabajo que ahora más adelante vamos a ver parte de esto, pero eso es un trabajo, digamos, que se hace al interior. Entonces también hay un tema que son los litorales, ¿cierto? Como que las costas, esos levantamientos los estaban haciendo digamos, los británicos, antes, pues, digamos, españoles, luego estadounidenses. Entonces, lo que hacía también, digamos, parte de Cancillería y parte también, digamos, como que del Ministerio de Instrucción Pública era comprar esas cartografías, que luego, digamos, iban a entrar, digamos, en la biblioteca. Ahí también sucede un problema que van a ver como en este espacio anterior, y es cómo se guardan los mapas. Entonces, en un principio habían una serie de mapas, cada vez, digamos, eran mucho más numerosos, y hay un problema de cómo guardarlos y de cómo leerlos, ¿cierto? Porque pues, si uno tiene muchos mapas o muchas hojas sueltas de tamaños distintos, que pueden ser más de 2 metros, consultarlos, ordenarlos, digamos, va a ser una tarea importante como para conocer qué es lo que hay. Y eso era un problema, digamos, para los ingenieros civiles y militares que visitaban la biblioteca, digamos, en ese momento. A lo que llevó que, pues, digamos, como por distintas circunstancias empezaran a generar como unos catálogos. Entonces, en el 81 se genera como un catálogo, después en 1904 hay un geógrafo militar que es Vergara y Velasco, que es director de la biblioteca en el periodo, digamos, como de Reyes, y lo que sucede es que también, pues, digamos, él saca como un atlas, una obra, entonces como que le interesaba mucho, digamos, como que esta colección. Pero bueno, la cosa es que hay una dificultad también, y es que en algún momento la biblioteca empieza a restringir la salida de los documentos. Entonces, digamos, para los ingenieros que están recorriendo el país, para dividir, digamos, predios de distritos, digamos, estados, departamentos, provincias, el país mismo, digamos, en términos como de frontera, pues era muy difícil llevarse los mapas, pues porque no se podía. Entonces lo que hacían era que generaban como una serie de copias. Y en otras circunstancias, digamos, por temas de fronteras, empezaban a migrar estos mapas de la biblioteca, ¿cierto? Como de donde se ubicaba,
pues aparte del observatorio y también en parte de la Cancillería. Pero eso es una historia también como de pensar que la biblioteca es un espacio que va a ser muy importante, digamos, para la ingeniería y para la cartografía, porque los mapas no siempre se levantan, digamos, en campo. Generalmente, digamos, las construcciones cartográficas se hacen como si fueran collage. Entonces, tener como que las memorias pasadas de esos mapas va a ser importante, pues porque es como hacer un collage, ¿cierto? Un collage de imágenes para construir los mapas. Y luego, pues más o menos a principios del siglo, hay un interés por renovar toda la cartografía, y estas renovaciones, ¿por qué se están dando? Es porque, digamos, Colombia, o lo que se entendía Colombia en ese momento, había perdido el estado de Panamá. Se estaban definiendo, digamos, las fronteras con Venezuela, con Brasil, con Ecuador. Entonces, el Estado, en su necesidad, ¿cierto?, como de organizar y administrar pues, el territorio, necesitaba, digamos, actualizar esa información que se había levantado con la Comisión Corográfica. Y desde el observatorio, pues, a partir de una reunión entre estudiantes, profesores, se empieza como a discutir de cómo se puede hacer otra comisión corográfica o otro proyecto, digamos, como con esas características. Y los ingenieros que empiezan a participar también empiezan como ¿cierto? Como a calificar al observatorio. Entonces uno, que es Delios y Fuentes Porras, que va a ser luego, digamos, el que va a iniciar con el proyecto de la comisión, de la Oficina de Longitudes. Entonces consideraba en ese momento, pues, digamos, como que al observatorio más como un monumento, digamos, como que arqueológico para la ciencia, porque, digamos, en términos del discurso de Cifuentes, pues de Delios y Fuentes, como que carecía de todos estos elementos para hacer cartografía moderna, básicamente. Y también, digamos, en el observatorio se funda la Sociedad Geográfica de Colombia, es decir, que es un espacio donde hay una circulación, ¿cierto?, como de personas, de sociedades, pues como de intereses también alrededor como de la ciencia en términos de astronomía, en términos de corografía, topografía, y esto también, digamos, como que se va a ver como en las descripciones que uno empieza a encontrar de estos ingenieros sobre el observatorio, que uno ahora puede pensar o puede tener también como que esa idea del astrónomo que hace ciencia solo observando ¿cierto? Como que el telescopio, y aquí digamos como que la ciencia o las construcciones también iban un poco más allá, eran más geográficas, porque la astronomía, dentro de las formas de enseñanza, digamos como el currículo de ingeniería civil en ese momento, se entendía que la cosmografía atrapaba pues, la enseñanza de la topografía, la enseñanza de la coreografía, que la coreografía va a ser como, si uno entendiera la geografía como el rostro, y la coreografía es como el ojo, la nariz, ¿cierto? Es como eso, lo que uno puede llamar como geografía regional. Y la topografía va a ser como esas partes, ¿cierto? Como que el estudio o el levantamiento, como esas descripciones del espacio como más detalladas. Y esto, ¿cierto? Como que esto estaba en el marco como de una ciencia, digamos, como que positiva, muy de campo, muy a la práctica, pero que también tenía, ¿cierto? Como unas concepciones, unas percepciones sobre el espacio, sobre la naturaleza, que no todos los ingenieros, digamos, como que tenían estas mismas posturas, en este caso hay como un segmento, ¿cierto? Como que esas formas como de examinar y de observar el pensamiento de los habitantes de las mesas andinas, ¿cierto? Como que esa idea que uno a veces escucha o que era muy frecuente, digamos, en las geografías en el pasado, a veces como que el de tierra caliente es muy perezoso, ¿cierto? Como que esos determinismos geográficos pues también estaban muy presentes y latentes, digamos, como que en esas discusiones. Aunque pues habían como que otros ingenieros que también hicieron parte de estos procesos, pues que tenían como otras posturas distintas. Y en este espacio también, digamos, como que el observatorio, pues esto estaba en medio, ¿cierto? Como que
pues esto nace también como antes de la Guerra de los 1000 días, pero también, digamos, se empieza a formalizar posterior a la Guerra de los 1000 días, desde 1902, la Oficina de Longitudes. Entonces, en otras de las descripciones, digamos, como que también ven al observatorio como el Tabor de la regeneración científica. Entonces, el Tabor es como esta analogía sobre este monte que queda en Palestina, donde en el Nuevo Testamento Jesucristo hace como que la transfiguración. Entonces, también como toda esa carga católica, ¿cierto? Como a las ideas como de progreso, pero pues también como de una ciencia positiva, nacionalista, católica, conservadora, pues digamos como que en unas líneas como políticas muy fijas, donde también pensarse el país alrededor de Bogotá es, ¿cierto?, como construir la centralidad alrededor del observatorio. Entonces aquí en el punto rojo van a ver la ubicación del observatorio, y esto va a tener, digamos, como que un protagonismo en la construcción de las cartografías nacionales. ¿Y es por qué? Porque, digamos, el meridiano cero, que uno ahora, digamos, como que lo conoce, que está en Greenwich, o si uno piensa en los correos postales, que es 472, que es la ubicación como de Bogotá, que es 472, hacia Greenwich, y 4, digamos, de abajo arriba hacia el Ecuador. Entonces, como que esas ideas o esas matemáticas de ordenar el espacio también pues son muy nacionales, ¿no? Pues como que, digamos, eso rige nuestra vida cotidiana, digamos, en los usos horarios, y tiene, digamos, como que otros efectos, pero digamos como que esas son también construcciones que se van dando y que van generando también identidad, pues, en estas construcciones de Estado. Pero digamos como que esto no siempre fue así, digamos en este caso cuando se empieza a construir o a centralizar también esta idea del meridiano de Bogotá a principios, digamos estos mapas, que este es un mapa de Vicente Talledo, que es como el último mapa del periodo colonial, ubicaba a Cartagena como meridiano, digamos, de origen, pese a que Talledo fue como uno de los primeros ingenieros que trabaja o que utiliza, digamos, el observatorio astronómico para hacer mapas, que bueno, digamos aquí como que se ve ya en más detalle, que luego, digamos, esto lo va a replicar también Caldas. Luego lo que va a suceder es que no siempre, digamos, como que el meridiano de origen va a ser de Bogotá, porque en un principio se estaba buscando como que el reconocimiento, entonces esto también se va adaptando al de Greenwich, al de Cádiz, pero luego de digamos, como desde la segunda mitad del siglo XIX empieza Bogotá, digamos, como a constituirse como esa línea que empieza a organizar el orden nacional en términos de longitudes y latitudes, es decir, es como pensar las calles y carreras, ¿no? Como uno le llama el centro a la Candelaria, pero eso también, digamos, como que tiene pues un sentido, digamos, como que simbólico, ¿no? O sea, pues porque si uno se para en el globo, el centro puede ser cualquier cosa, ¿no? Pues dependiendo como el punto de referencia. Entonces aquí Bogotá empieza como a tener también ese protagonismo, pese que después de finales del siglo XIX hay algo que se va a llamar como la Conferencia de Washington, que mundialmente todos escogen de alguna u otra forma que el meridiano de origen sea en Washington, en Greenwich. Y bueno, entonces era como también como para mostrar esas relaciones o ese juego que empieza a marcar también el observatorio dentro de los órdenes nacionales, pero también de cómo esta ciencia tiene como unos intereses en torno, digamos, como que al Estado. Y como esto también se empieza a ver, digamos, en las cartografías como con más detalles, en este caso que son unos mapas, digamos, en estos mapas también de la Amazonía, o estos mapas que están reclamando, digamos, ciertos sectores que están en disputa, pues digamos como que la nacionalidad o pensando como esos parámetros científicos nacionalistas también, digamos, empiezan a calar en las cartografías. Y bueno, digamos, esto es como también como para sitiar por qué hay una relación también, ¿cierto?, como del observatorio con este proyecto. Y es que también la Oficina de Longitudes nace por una serie, digamos, como de preocupaciones que se están dando, y es que, pues,
el levantamiento de la comisión coreográfica es un levantamiento que para el momento es, digamos, como obsoleto, digamos, en términos de precisión, en términos pues, de que están situando todos los municipios y las fronteras en relación, digamos, a Bogotá, es como para saber a qué calle y a qué carrera, digamos, se ubican esas otras poblaciones. Y esto también en términos de que si hay unos miedos o hay unas preocupaciones por parte del Estado de invasiones, digamos, como de marines estadounidenses con la frontera de Panamá o con lo que se estaba, digamos, como formalizando como frontera con Panamá, donde también hay como unos intereses por reconocer estas franjas del canal o de lo que iba a ser como el istmo o lo que es el Darién y Urabá, para pensarse como en otros proyectos interoceánicos, ya no con Estados Unidos ni con los franceses, sino con el Imperio del Japón. Entonces, digamos, hay una serie como de preocupaciones que necesitan que el Estado tenga, ¿cierto?, como que una mejor cartografía sobre esos espacios, y en otros casos sobre la extracción de ciertos minerales o de ciertos productos naturales, como en el caso de la quina y el caucho en la Amazonía, el petróleo con Venezuela, que ahí estaban también comenzando las concesiones barco, digamos, en toda esta zona de lo que es norte de Santander, el Catatumbo. Y bueno, entonces, a partir de esto, bueno, estás ahí, digamos, cuando uno lee como que los discursos de estos personajes, cuando no están dentro de estos proyectos más de gobierno, claro, entonces hay unos intereses también por parte de estas sociedades de ingenieros de construir caminos, construir ferrovías, ¿cierto? Como que conectar, digamos, como el país y darle como otras lecturas. Y en esas relaciones o en esos, ¿cierto?, como que en esa comunicación que hay entre estos espacios, desde digamos, el observatorio, también como poniéndolo un poco como caricaturesco, se empieza como a construir un laboratorio de cómo pensarse una institución que pueda ser posible, ¿cierto?, como que pueda ser posible este proyecto, porque aquí va a suceder algo, les quiero mostrar como este en particular. Este va a ser, pues este es un mapa de Colombia de 1906, que hace parte de una geografía que saca Vergara y Velasco, y es un mapa que está en una técnica que se había dejado de utilizar en el siglo XVI, que son las xilografías, que son grabados en madera. Entonces, digamos, si uno lo compara con este anterior, que es de un poco más de 10 años, pues, digamos, uno lo va a ver ya como, ¿cierto?, como más caricaturesco en cierto sentido, y es claro, después de la guerra de los 1000 días, pues no hay dinero, ¿cierto? No hay posibilidades también como importar o producir mapas en el exterior, entonces hay un nacionalismo efervescente que se va a ver también en la construcción de las imágenes, pues, como el cuerpo nacional, y en este caso, claro, son artesanos colombianos, son pues grabados por artesanos colombianos, levantados, ¿cierto?, como por cartógrafos colombianos. Entonces también hay como un deseo, ¿cierto?, como de construir, pues a partir como de esas posibilidades técnicas también. Y esto se va a ver reflejado también en cómo se levanta el país, porque, claro, uno piensa que se utilizan una serie de técnicas, pero digamos como que las técnicas astronómicas con lo que se va, digamos, a levantar el país en el proyecto de la Oficina de Longitudes, eran unas técnicas que habían empezado a entrar en desuso desde principios del XIX, a finales del siglo XVIII ya se estaban dejando, y comenzaron con unas técnicas que en ese momento y que ahora también se llaman, digamos, como que geodésicas, que requerían de otros instrumentos, ¿cierto?, como de otras instrucciones, y esto fue también como importante, digamos, como que estas conversaciones de estos ingenieros en el observatorio, porque sacan este documento que se llama Latitud del Observatorio de Bogotá, y en realidad este documento lo que es como una especie de adaptación matemática para hacer cartografía moderna con instrumentos topográficos. Entonces eso era como una idea que puede sonar como rara, pero que en su momento era muy descabellada, porque pues si uno quería hacer cartografía moderna,
tenía que hacer cartografía con instrumentos geodésicos. Ahorita les voy a mostrar algo de eso. Y los topográficos pues eran, digamos, los instrumentos más baratos, los instrumentos más comunes también, digamos, que tenían acceso los ingenieros. Entonces lo que hicieron aquí, como en un poco como en esta mezcla de este texto, es decir, que Julio Garavito Armero adapta un método, pues desde, digamos, en términos astronómicos, para utilizarlo con instrumentos topográficos, para hacer, digamos, como que la cartografía moderna. Esto no pasa en otros países de la región, digamos, en este momento ya Argentina y Brasil estaban comenzando, digamos, otros tipos de levantamiento geodésicos, pero digamos como que eso también responde a unas circunstancias materiales, digamos, como muy, muy particulares. Este proyecto en el quinquenio de Reyes, digamos, cae, pues, por unas... Hay circunstancias también de cómo Reyes también pensaba el país, que era muy distinto, digamos, como que a cómo lo pensaban también esta logia como ingenieros. Y luego el proyecto vuelve a nacer en 1909, pero en la Cancillería. Entonces, esto va a ser como clave porque al lado de la Cancillería, o sea, al lado de este edificio, quedaba en su momento pues también el edificio de la Biblioteca Nacional. Entonces, digamos como que también hay una circulación de conocimientos en torno, pues, cierto, como que a esas cartografías que van a ser muy importantes, pues, porque es como, hay un país muy grande, que era más grande de la Colombia que conocemos hoy, y, cierto, no había Google Maps, no habían un montón de cosas que uno dice, bueno, yo voy a ir a tal sitio y como que lo veo antes desde Street View o Google Maps. Entonces era como hacer ese mismo ejercicio, pero como con una suerte de cartografías que estaban como muy regadas dentro de digamos, como que la misma biblioteca. Y a esto pues también, digamos, se suman estos personajes que también eran como profesores de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, entonces los que también empiezan como a participar de estos proyectos son los mismos estudiantes, y bueno, entonces ahí como aquí también viendo como esas relaciones que se empiezan a construir, ya en 1909 son estos personajes, digamos, los que van a ser parte desde 1909 a 1920 de levantar el país. Entonces, claro, uno ahí puede contar, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Como una suerte de 7 personajes levantando todo el país. Y es como, claro, uno puede pensar que son muy pocas personas, pues pensando que no habían aviones para ese momento en el país, y es ver también, ¿cierto?, cómo se levantaba pues todo este territorio. Entonces, estos son los personajes que participaron, estos eran parte de los instrumentos que tenían y que después, digamos, como que el Estado fue comprando, y esto es como que la Cancillería, y este es como el primer mapa que les había como que mostrado. Pero otra vez como volviendo a esto, entonces hay aquí hay otras relaciones también, digamos, como en la construcción del mapa y las relaciones con el observatorio, y es que dentro del principio que empezó a plantear la oficina de longitudes, era como, bueno, entonces ahora necesitamos como un esquema, entonces pensar como si esto fuera, ¿cierto?, como una hoja cuadriculada donde hay unos ceros, entonces aquí donde se encuentra esto es como el 0, 0, y a partir de eso vamos a empezar a organizar todo. Es decir, como que, ¿cierto?, a tal coordenada, digamos, se va a ubicar tales poblaciones, tales ríos. Esto también va a tener como un impacto sobre el tema de las movilidades, ¿cierto?, como de los hombres levantados en armas, o sea, como en el teatro de la guerra también, tiene como unos intereses, también de cómo toda esta cartografía que se está construyendo como de estos empréstitos, digamos, nacionales e internacionales en términos como de extracción petrolera, de extracción de quina, caucho, sarrapia, bueno, ¿cierto?, como una serie también como de extracciones, digamos, como que agrarias y mineras, empezar a darle, digamos, como que esos órdenes, y también el tema de las exploraciones, pues porque, claro, uno ve como que todo este país, o uno puede pensar, digamos, como que en la Colombia que uno tiene en la cabeza que es muy distinta a esta, como que uno la ve como que toda acabada, ¿no? Pero en realidad eso no quería decir que el Estado tuviera presencia en todos estos lugares. Y un poco también el proyecto pues tenía como ese interés, como ver realmente qué tan grande o qué tan chico
era este territorio que en ese momento llamaban Colombia. Y a partir de eso hay unas lógicas sobre las matemáticas, entonces donde digamos, la medición se va a fijar lo que va a ser la longitud, que es esta línea roja, que se va a desplazar de izquierda a derecha, se va a fijar a través del telégrafo. Entonces a través como de las observaciones, pero también de estos ingenieros, de Justino Garavito, de Julio Nieto Garzón, comunicándose con Julio Garavito con el observatorio, digamos. Entonces ahí al observatorio también le va a llegar como una central de telegrafía, pues porque estos son comunicaciones, no sé, como 100 comunicaciones diarias, entonces estos personajes no podían ir hasta la oficina y mandar los papeles, ¿cierto? Como entonces era mucho más fácil empezar a equipar también el observatorio para hacer el levantamiento de este país. Entonces este va a ser como, digamos, si uno lo podría entender también el primer mapa que para su método, su levantamiento utiliza electricidad, pues también en términos de comunicación, pues porque ya no es como que la carta que se envían, sino que es el telegrama que está llegando, digamos, a la velocidad de la luz, los equipos con observaciones nocturnas también como con lámparas de electricidad. Bueno, digamos aquí como que la energía y las observaciones de estos ingenieros van a ser ya distintas y van a tener unos intereses también, digamos, por las alturas, y esto es porque, pues, claro, hay una serie como de montañas, tiene que también ver, ¿cierto?, como esas relaciones que se creían en términos del orden, claro, cuáles son las zonas, ¿cierto?, como medias y bajas, también en términos como agrarios, que se puede cultivar en cada zona. Entonces es una cartografía, digamos, que también tiene como que otras preocupaciones, digamos, muy distinta al proyecto de la Comisión Coreográfica, digamos, para lo que los conozcan. Y en este caso, esta es la red, que digamos como que la red telegráfica de su momento. ¿Cierto? Entonces era como que lo más extenso, digamos, como en la sabana de los llanos, era como esta línea a este punto así hacia Orocue, ¿cierto? Que es como lo que ahora puede ser como el río Meta, el límite entre Bichada y Casanare. Pero, claro, entonces había como una lógica también porque, pues como por levantarlo todo. Y eso, como que esa infraestructura del telégrafo y la infraestructura también con la que se van a encontrar, esto es parte como de los instrumentales que utilizaron, unos también son parte de los que están en el observatorio, pues digamos en términos meteorológicos también se empezaron a interesar por las temperaturas, cómo variaban, ¿cierto? El tema de las presiones atmosféricas, el tema pues, de estos cronómetros que era también para medir la longitud, las observatorias, y estas que es una brújula para sacar, digamos, rumbos, azimut, esto que es una cadena, que es lo que puede ser ordenada como el metro, que ahora en los grupos de ingeniería al que es asistente le dicen cadenero, que es en relación por esta cadena, de cómo se medía. Y bueno, y también estos materiales, pues, digamos como que tenían unos dramas, pues porque hacía calor, pues el metal se expandía, bueno, entonces, en fin, había una serie también de, digamos, como de dramas en relación como a estos ingenieros. Estas son como unas fotos de... bueno, ellos también quisieron hacer como una geografía, entonces lo que hicieron fue fotografiar todo el país, ya no como las acuarelas de la comisión, sino las fotografías del país. Entonces esto, claro, entonces era un par de ingenieros, pero claro, había una serie como de actores también que estaban detrás de ellos, ¿cierto? Como que acompañaban los vaquianos o la gente de alrededor que empezaba como a proveer como de los topónimos, ¿cierto? Como de la zona. Entonces hay una serie como de actores, como lo que sucede también como en estas cartografías, ¿cierto? Como que se invisibilizan ahí. Y en otros casos... pues también es como ver cómo estas personas migraban, claro, porque uno dice, bueno, están levantando el país, entonces es como de pensar también como que la vida cotidiana, ¿no? En términos de que, claro, aquí alquilaban tantas mulas para una sola comisión, lo que hacían era, bueno, ahorita les explico un poco a través como de otro mapa, pero digamos como que esto requería como de cierta logística, ¿cierto? Como el transporte de la comida, el transporte de las armas, en términos de casa, seguridad, el transporte de los instrumentos, de la medicina, un montón, digamos, también de conocimientos alrededor, también fuera de las matemáticas.
y también de cómo planear a través también de estas cartografías estos itinerarios en relación, digamos, también como de las posadas, cuántos tiempos ¿cierto? Como que transcurrían. Aquí hay una serie también como de, bueno, es un mapa del 20 que muestra como que los flujos de transporte alrededor del Magdalena y los nodos de población. Entonces, en realidad, también hay un interés por un país andino y caribe, ¿cierto? Como un país de los valles, un país como de las montañas, y en eso también, digamos, como que se va a tener una relación también, qué es lo que se piensa desde el observatorio, ¿cierto? Como qué es lo que se empieza como a cartografiar. Bueno, esto es como una serie como también de mapa que muestra como las movilidades posibles, entonces donde uno ve todos estos sectores, ¿cierto? Lo que puede ser la Amazonía y la Orinoquía, lo que conocemos ahora como Orinoquía y Amazonía, es como, claro, de pensar como que uno a veces también dentro de la escuela uno, o bueno, digamos a mí, como uno le enseñan ¿cierto? Como que la construcción del territorio es como que hemos perdido territorio. Entonces es ver también a partir como de estos laboratorios o ¿cierto? Como que estos proyectos también ver esa ausencia o esos alcances sobre todos estos territorios que tenía, digamos, como que el Estado colombiano de ese momento, sobre estos digamos, como sobre sus confines. Y también había un interés fuerte, digamos, como por estos ingenieros en entender las corrientes y las cuencas, ¿cierto? Como un país también de ríos, es un país también de cómo se pueden conectar también estos cuerpos de agua. Entonces son ingenieros que también están, digamos, describiendo los cuerpos de agua, pero también pensando en los puentes, pensando en la higiene. Entonces son en lo que van describiendo, digamos, como que describen las ciudades, si ha llegado energía, si tienen acueducto, y una serie, digamos, como de relaciones económicas también en torno a pues a lo que empezaban a observar. Entonces estos son como unas balsas como levantando la parte de Urabá, esto ya es como parte del río Atrato, esto es el río Catatumbo, que luego se va a conectar con el río Zulia. Bueno, esto también es como la participación de comisiones de límites con Venezuela en la parte del Zulia y el Catatumbo. Y bueno, y aquí también es como ¿cierto? Como que estas fotografías que pensaban ser como una geografía digamos, a través de la imagen y de la fotografía, se vuelven como unas fuentes que pueden ser como muy interesantes en términos, ¿cierto? Digamos, como que antropológicos, en términos como estéticos, como de la vida material, ¿cierto? De cómo eran las lógicas también de la economía, pues a través también como de estas imágenes que se construyen. En este caso era sobre el cañón del Chicamocha, hay un interés también por documentar el estado de los puentes, porque eso también es cómo se conectan y desconectan, digamos, como mercados locales. Y bueno, entonces ahí como esto ya es el río Subia, también en términos como ambientales, como pensar también estos registros que pueden ser como de ingenieros, también como que hablan también como de esas relaciones ambientales y de este río, que en este caso es Subia, que esto es como por el Chibor, hacia Boyacá, que es donde queda esta represa del Chibor. Ahí hay un cambio también donde un montón de ríos desaparecen, quebradas. Entonces como que ver también estas relaciones, digamos, ambientales desde la fotografía, digamos, como que puede ser interesante. Bueno, esto es el río Magdalena, el Cauca, el Meta, entonces, y estos son, digamos, los recorridos que hacen estos ingenieros a lo largo de 11 años para hacer el mapa que les estaba mostrando. En realidad, como sucede también como con la Comisión Coreográfica, lo que más recorren y cartografían son las zonas andinas, los valles, ¿cierto? Como que los valles interandinos del Cauca, del Magdalena y del Atrato, pues porque hay unos intereses, ¿cierto? Como de capitales, hay unos intereses de fronteras y hay unos intereses también como de las poblaciones y de las economías. Y esto va a ser como el propósito de esta comisión con el observatorio, y es de hacer como una red astronómica. Entonces, en teoría, sobre todos estos punticos que ven acá, son como las ciudades que levantaron. Entonces, esto iba a ser como el croquis, digamos, de lugares levantados en campo,
y comunicados con el observatorio, pese a que muchos de estos lugares, digamos, si uno piensa como en estos sectores, no había telegrafía, pero digamos lo que hacían era también conectar el observatorio de Bogotá, como comparándolo con el de Caracas o con el de Washington, con el de París, con Panamá, digamos, con el sentido de empezar a ubicar mejor a Bogotá en relación, digamos, a otros puntos. Y claro, y esto lo hacían con comunicación de telégrafo y de cable también como que submarino. Y en teoría, digamos, como que lo que le va a dar también como precisión y nombre como de cartografía ya como más moderna, digamos en términos como de siglo XX, va a ser estos puntos, que estos son los puntos, digamos, como que le van a dar precisión o mayor sofisticación, digamos, como que al mapa. Que no solamente va a ser como una serie como de cálculos, sino que son unos cálculos que empiezan a soportar ideas o argumentos en relación a las fronteras, ¿no? Como que realmente este punto está ubicado acá porque hay una serie de argumentos también como matemáticos alrededor de la ubicación, ¿cierto? Como de ese mismo punto en la frontera. Y que si uno lo compara también, digamos, si uno lo lleva al presente, pensando en las estaciones geodésicas, pues digamos como que no ha cambiado mucho esa relación, ¿cierto? Como esa relación también como con el territorio. O sea que hay un poco más de estaciones sobre la Amazonía Alta y todo este sector, digamos, como de la sabana agroindustrial ¿cierto? Como de Casanare, Arauca. Pero hay una relación también, ¿cierto? Como de un país también que está construyendo pues, esas conexiones sobre esos ejes, digamos, andinos. Y a partir de eso, pues empiezan a realizar como una serie de cartografías alrededor también como de estos puntos, también un poco con el argumento de distanciarse de estas cartografías pasadas que les estaba mostrando, que son cartografías solamente como si fueran collage o recortes de mapas pasados, sino que aquí lo que están argumentando también es que como que todas estas nuevas cartografías de la Oficina de Longitudes pues tienen trabajo en campo. Entonces, por eso también, digamos, como que son más precisas, digamos, como en el orden de lo matemático. Y uno va a ver como una serie y es como hay un interés también por la cuenca del Magdalena, por ciertos departamentos que están muy asociados también con la producción cafetera y bueno, como con una suerte de relaciones ahí como muy presentes. Y claro, entonces uno puede decir como que este mapa es súper elaborado, porque claro, comenzó desde 1900, pues digamos desde finales del siglo XIX a levantarse con las comisiones de límites y se va a cerrar en 1920. Y bueno, aquí hay una serie también como esos discursos también de estos mismos ingenieros como, ¿cierto? Como exaltando, digamos, su heroísmo de subir montañas, nevados, de padecer fiebres en distintas zonas, en fin, digamos como que mostrando un poco como esas posibilidades también de por qué el Estado tiene que seguir invirtiendo, digamos, como que en esta institución para hacer este proyecto real. Pero pues también como estos trabajos van a tener una serie de, digamos, como de críticas desde otros sectores, y así esta es como la más conocida y la más divulgada, que va a ser la que hace José Eustacio Rivera por ese malentendido que tuvo con los ingenieros en una de las comisiones de límites, y es diciendo como que, bueno, aquí los geógrafos de este país como que no conocen el país y esto es un mapa súper deficiente, pese a, ¿cierto? Como que a todas estas circunstancias que llevaron un poco como a construir esta imagen que conocemos. Entonces esto también va a ser como clave porque estos mapas, a diferencia digamos como de otros de la comisión, son mapas digamos como que ya acabados, que empiezan a construir como esta idea de cuerpo nacional, ¿cierto? Como que en esa idea también de comunidades imaginadas, que es ahora cuando cerramos los ojos y pensamos en Colombia, vemos como el mapa político de Colombia, como que no vemos un mapa físico, entonces como que también de cómo esta imagen, que es una imagen dedicada a la instrucción pública, pues digamos como que se va a reproducir pues como en esos discursos nacionales, como para
pues de construir, ¿cierto? Como que también esas identidades muy, muy atadas también como a las centralidades. Y bueno, esta es como la historia de ¿cierto? Como estas relaciones también que se construyen con la biblioteca, con el observatorio y con esta comunidad de ingenieros que se llamó la Oficina de Longitudes, que hay como muy poco documentado, pero tienen como una serie como de trabajos bastante ricos, de los que también se conocen un poco porque, como les mostré, cuando esto pasó a la Cancillería, ¿cierto? Como parte de los mapas de la biblioteca, pero también de parte del trabajo de la Oficina de Longitudes, se quedó en la Cancillería, y con el Bogotazo, pues muchas, ¿cierto? Como de las obras que estaban dentro de la Cancillería también se incineraron. Y lo otro es que otro segmento, digamos, como que producto de esta institución se encuentra en el archivo, digamos, como de seguridad nacional que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, que no es, digamos, abierto al público. Entonces también eso es como de por qué se conoce tan poco sobre estos personajes, y que tienen como que ¿cierto? Como una suerte de fuentes muy ricas alrededor de esta geografía y de esta ciencia en torno al país. Y bueno, muchísimas gracias. En todos los mapas que mostraste aquí, hay unos límites previos que creo que están trazados por los ríos que estaban delimitando, digamos, posibles fronteras, porque uno nota que el país se extiende en la Amazonía mucho más de lo que lo conocemos hoy. La pregunta es, ¿quién trazó inicialmente esas dimensiones o esas posiciones del límites del país, o eran simplemente aproximaciones por los ríos que estaban pasando por las zonas? Sí, pues el tema de los límites es muy complejo, digamos, también es como muy cambiante. Digamos, este es como un ejemplo. En este caso es un mapa que está presentando digamos, en Gran Bretaña a Colombia para pedir empréstitos, y también, claro, como que deja una Colombia sin Amazonía, ¿cierto? Esto puede ser como parte de San José del Guaviare. Pero en realidad, digamos, aquí lo que importa en el argumento público es como, esta es también como que la imagen de Inglaterra o de la cartografía inglesa, digamos, sobre lo que se entiende como Colombia en ese momento. Entonces está también, digamos, como muy utilitario dentro del argumento, pero pues si uno lo ve luego, ya en el 27, que este es como un mapa de José Manuel Restrepo, que es como el ministro de Interior, y va a ser como el que hace como el primer mapa alrededor también de esta historia sobre la revolución, ¿cierto? O sea, como sobre el proceso de independencia, y plasma, digamos, como parte de esa narrativa de este mapa, que es un mapa, digamos, que sí reclama toda esta zona de la Amazonía. Pese a que, pues, cierto, como que pues apenas se está construyendo el control al interior de las ciudades, y en este caso uno puede ver, no sé, como este es de Joaquín Acosta, que es un mapa que no le interesa, digamos, visibilizar todo este sector de la Amazonía, y de hecho pone como unos límites sobre lo que es Colombia en este sector, que esto va a ser contestado por Mosquera, diciendo que, pues, un poco censurando esta imagen del país, y reclamando toda esta zona. Pero este otro, que es de Demetrio Salamanca, que es un diplomático que está en Manaos, hace reclamación sobre la falta de la presencia del Estado sobre todos estos sectores que están siendo invadidos por caucheros, o pues más que invadidos, ¿cierto? Como que hay unas relaciones comerciales fuertes de caucheros peruanos sobre estas zonas.
Entonces como que la frontera es muy cambiante, ¿cierto? En relación al discurso, en relación a quien la cuenta, pero también en relación en términos ¿cierto? Como de soberanía, de infraestructura, o sea, cuando Brasil, pues a través, digamos, de sus procesos de colonización interna, ellos empiezan a hacer como muchas infraestructuras y dotamiento, digamos, como de fortaleza sobre la ribera del río Amazonas. Entonces, como que dentro, pues digamos, cuando uno ve como toda esta geografía, digamos, en términos como de Brasil, ellos no tienen como ese sentido de que perdimos territorio, ¿no? Antes, como que, digamos, como que esa imagen de que hemos perdido, como que está en casi todos los países, menos en Brasil. Pero, claro, digamos, si uno piensa en Ecuador, es como Ecuador, Colombia le quitó, Perú le quitó, Bolivia, todos le quitaron. Entonces, como que también hace parte como de las narrativas que se construyen, ¿cierto? Pues, yo creo. Muy bien, gracias. ¿Preguntas? Hola, gracias, buenas noches. Quisiera saber qué métodos o qué técnicas se usaron para calcular las posiciones o cómo la astronomía sirvió como una herramienta para hacer esos cálculos de posiciones. Por ejemplo, quisiera saber si, yo me imagino que en las primeras épocas en las que se hicieron estos mapas, pues todo se hacía a lomo de caballo, ¿verdad? La gente iba, caminaba y así mismo hacía los dibujos. Pero sí me gustaría saber qué métodos específicamente se usaron o cómo funcionaron esos métodos, cómo funcionó la astronomía para calcular posiciones. ¿Ya? Bueno, puede ser también como una, digamos, pregunta que tiene que ver mucho con lo matemático, con la óptica y también con las posibilidades materiales. Entonces, como, digamos, la topografía lo que hace es levantar espacios con lo que uno vio en décimo como trigonometría básica, ¿cierto? Hacer triángulos y saber como la distancia de los lados de ese triángulo y saber dos ángulos o saber dos distancias y un ángulo, ¿cierto? Entonces como que eso lo hacen a través de la topografía básica, pero eso funciona para ciudades, pues porque para espacios grandes ya hay una curvatura, ¿cierto? Como que, digamos, como que en la construcción de la imagen la curvatura o la tercera dimensión, digamos, como que va a ser importante. Entonces, por eso, digamos, como que, bueno, y lo otro es que 6 personas no podían levantar todo el país como a métodos topográficos. También hubo un proyecto de levantarlo así como a métodos topográficos, pero a través de los militares, pues porque los militares necesitan saber cómo es el terreno, ¿no? Cómo está compuesto y todo eso. Pero en el caso de esta oficina, lo que hace es coger estos instrumentos, entonces esos instrumentos no pueden medir distancias tan largas, porque, ¿cierto? Como que la óptica por el viento, la presión atmosférica también empieza a tener, ¿cierto? Como unas distorsiones. Entonces lo que hacían era que a través de hacer como no triángulos con montañas, sino como triángulos con los astros, pero también con las montañas, es empezar a hacer como esa trigonometría, digamos, como que esférica y plana en el recorrido, ¿cierto? Como que hacer triángulos también con los astros. Y esto lo hacían de noche y de día, pero también si estaban en el Urabá y llovía todos los días, pues no lo podían hacer. Entonces también como que hay unas ficciones en torno a la construcción de cálculos por las circunstancias, digamos, meteorológicas, o en otros casos, digamos aquí, les voy a mostrar, digamos, en este segmento, bueno, aquí no se alcanza a ver tanto, digamos, en detalle, pero aquí lo que es el Catatumbo, le ponen zona inexplorada. Y es en realidad porque los motilones no los dejaron subir porque estaban enfrentados con comerciantes que bajan al Zulia. Entonces, por temas de seguridad, no subieron. Entonces, digamos como que el método también de levantar los espacios también como que se va uniendo con las circunstancias. En este caso, como que los topónimos
que hablan de esos espacios vacíos, ¿cierto? Como, o esas ausencias. Y el método pues también, digamos, asociado a estos instrumentos. Y para las alturas utilizaban estos dos instrumentos, pues uno es para, ¿cierto? Como que va a ser lo que se conoce como el ipsómetro, que es, ¿cierto? Como la invención de Caldas a partir, ¿cierto? Como de la, pues como de la ebullición del agua, entonces hacen como unos cálculos, pues porque no se evapora igual estando sobre el nivel del mar que estando en Bogotá, ¿cierto? Entonces, pero también con este que empieza a medir como las presiones atmosféricas, entonces hay como un cruce de métodos para determinar, digamos, como que las alturas. Y esto también lo hacían cuando iban por los ríos, pues porque les interesaba ver por qué el Magdalena bajaba tan rápido, pues porque si uno compara el Magdalena con el río Meta, pues el río Meta es plano y en algunos casos es alto y hace que las aguas se devuelvan. Bueno, en fin, ¿cierto? Como para entender también como que la geografía física y las relaciones hídricas, digamos, como de los ríos, pues porque eran también esos espacios de movilidad, pues dentro del proyecto, digamos, como ingeniería geográfica que se pensaba. Sí, no sé. Tú mencionaste a Vicente Talledo, el conocido geógrafo español, y hay claros indicios de que Talledo fue la primera persona que estrenó el observatorio astronómico. De hecho, en el Archivo General de la Nación hay una serie de observaciones astronómicas en donde, si bien uno no encuentra por ningún lado el nombre del observador, todo parece indicar que el que hizo esas observaciones para cuadrar cronómetros y determinar longitudes fue Vicente Talledo. ¿Qué información tienes tú al respecto? Pues bueno, está este trabajo grande de Sergio Mejía, que es sobre Talledo, y también de lo que uno ve con lo que escribe de Grave, ¿cierto? Sobre pues, esa historia de la astronomía, donde también dice que Talledo es esa persona que utiliza el observatorio. Digamos, tiene mucho sentido porque, bueno, aquí como que dejó de proyectar, pero el mapa de Talledo, digamos que hace sobre pues, lo que va a ser el virreinato de Santa Fe, ¿cierto? También sobre el Magdalena, sobre Cartagena, es muy detallado. Y si uno ve, digamos, como que parte del trabajo de Caldas son como copia de, ¿cierto? Como pues también quedaron copias aquí sobre el trabajo de Talledo, sobre esos sectores en los que trabajó. Creo que no se está proyectando. Bueno. Entonces, y lo otro es que, claro, él vivió muy cerca del observatorio, pues pasó casi como 10 años en Bogotá, vivía muy cerca del observatorio, en estas relaciones también, en esos cruces de fuentes y de temas epistolares, pues tenía una comunicación también como con Caldas, pero también a lo que voy, como que hay documentación que, ¿cierto? Como que da evidencia que él estuvo trabajando ahí en el observatorio y a diferencia de Caldas, pues él tenía formación de ingeniero. Entonces Caldas, claro, pues es un autodidacta, que es un comerciante, es un abogado que está haciendo cartografía, pero que no se ha formado como Vicente Talledo, que solamente eran, digamos, 200 los ingenieros del rey, ¿no? Entonces eran 200 personas que previamente a eso tuvieron formación en náutica ilustrada, ¿cierto? Como que tenían conocimiento pues, de náutica, trigonometría, astronomía. Entonces, pues como que el observatorio era como un escenario, digamos, como ideal para este hombre de ciencia, digamos, como de empezar el levantamiento del Magdalena. Pues él lo que pone también en el texto, pues en el libro, Sergio Mejía, es que, pues, digamos, como que considera que Talledo fue, digamos, como el primer cartógrafo
que hace, ¿cierto?, como que ciencia en el observatorio. Pero si uno mira los mapas de Talledo, están asociados con Cartagena y no con Bogotá. Claro, eso también puede tener unas implicaciones de que es más fácil, puede ser, no sé, cómo conectar a Cartagena con Cádiz, que era, digamos, el meridiano o el punto cero, digamos, como del reino. Pero también, claro, pueden haber como otras como controversias. Hola, hola. Buenas noches. Mi pregunta orientada en términos de, bueno, teniendo en cuenta que el Estado-Nación apenas está surgiendo después de estas dinámicas de gestas independentistas y que los levantamientos se realizan a finales del siglo XIX, quisiera saber qué interés tiene el Estado en términos de, pues, de que se realicen estos levantamientos, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué determina las limitaciones internas? Es decir, las fronteras entre provincias, creo que en este momento podría catalogarse así. Y sería básicamente esas dos preguntas. Bueno, digamos, esto ya es como levantamientos ya de finales, pero en realidad se realizan a principios del 20. Digamos, comienzan en 1890 porque hay una comisión de límites con Venezuela, entonces también por temas de que hay unas empresas francesas a las que el Estado venezolano les está dando, digamos, la posibilidad de comerciar por el río Orinoco y por el río Meta, y de hacer, digamos, como de explorar como ciertas zonas, o sea, como de tener lo que uno puede llamar ahora como licencia, ¿cierto? Como en torno a a la explotación, digamos, como de ciertas áreas del Estado. Entonces, digamos, hay un interés, pues, porque dentro del discurso colombiano es como que eso es colombiano, y dentro del discurso de Venezuela es como, son formas también para legitimar después el acceso a ciertas zonas, pues porque no es solamente que decimos que es de Colombia, sino que hay unas empresas que están cartografiando estas zonas y están, digamos, reproduciendo esa imagen de la frontera que otros estados pueden desear, ¿cierto? Como en ese, o sea, digamos, ¿por qué viene también la preocupación? O sea, como que también el uso de levantar esta información. Y lo otro es que, pues, esto en realidad, digamos, como que tiene un interés también de saber los puntos de las ciudades y es de saber cuál es el tiempo, ¿cierto? Cuánto se tarda de Bogotá a Mocoa, cuánto se tarda de Bogotá a ciertas capitales. Y en ciertas fronteras, como en este caso, digamos aquí en esta frontera es lo que les comentaba de la extracción, digamos, petrolera con la concesión Barco, que se estaba dando en este sector, que pues esta era una zona, digamos, como que agraria antes, como este boom petrolero, pero, digamos, el interés sobre la zona del Catatumbo no era el mismo interés sobre la zona de La Guajira, porque en la zona de La Guajira, claro, estaban todos estos grupos, digamos, guayú, donde la presencia de ambos estados era muy, muy difícil, ¿cierto? Entonces era como que la Guajira no importa, pero en este caso sí importa porque hay petróleo, estamos bajando el café por el Zulia y desde el Zulia nos están cobrando, digamos, aranceles. O sea, tenemos que pensar también cómo conectamos norte de Santander con el Magdalena, porque si no también pueda que podemos perder territorio. Y en estas zonas de la sabana es el tema de ganadería, zarrapia, que es como unas especies de semillas con las que se hacen como tintes, se hacían lociones pues en Europa, el tema de las pieles exóticas, bueno. Entonces hay una serie también como de incentivos, como economías que se están moviendo, digamos, en esos sectores. Y pues en la zona sur pues está el tema de el caucho y la quina, que eso sí es, digamos, eso va a provocar la guerra con el Perú en el 32,
Y en esta zona es el tema de perder más territorio. Entonces aquí había siempre como, o sea, la primera expedición de la Oficina de Longitudes va a buscar la frontera con Panamá. O sea, el objetivo era cartografiar toda esta zona porque el imperio del Japón estaba interesado en construir un canal interoceánico. Entonces también era un poco como haciendo como resistencia anti-yanqui dentro del discurso que se manejaba en el Congreso en ese momento. De hecho, de los que pasan el proyecto de ley de la Oficina de Longitudes, es un férreo defensor, digamos, como de toda la intervención, digamos, estadounidense y todo este discurso de América, ¿cierto? Como de la, pues, como de todas esas doctrinas también que se empiezan a construir ahí pues, como a lo largo como de estos periodos posteriores también. Y bueno, digamos como que eso sucede, pero digamos dentro del interior, pues no hay como mucho interés por definir si esta intendencia cómo es, pues esa intendencia puede ir por cierto río y ya no importa, pero los departamentos en ese momento pues ya empiezan a tener como otras segmentaciones, que eso pues ya son como distintas porque la Oficina de Longitudes digamos como que no se encarga de limitar eso, pues porque realmente el que limita eso es el Congreso. O sea, el Congreso utiliza estas comisiones para después validar, ¿cierto? Como a partir de leyes y decretos, cómo se organiza el territorio, pero en realidad eso no es potestad, digamos, de la institución, como lo que pasó con Belén de Guajirá, con Chocó y Antioquia, como que, o sea, el IGAC levanta la información, pero el Congreso es el que decide cómo va esa frontera. Gracias y buenas noches. Pues digamos que después de lo que algunos denominan el fenómeno, entre comillas, de la independencia, digamos que en esa tercera década del siglo XIX pues va a empezar ese paradigma y esa necesidad de construir nación. Entonces, pero frente a lo que mencionaba el compañero anterior, siempre hay una dificultad en cuanto a esa disparidad y a esa otredad en cuanto a la disputa frente a los conservadores y los liberales, sobre todo por esa idea que viene desde la Revolución Francesa de que hay un proyecto de Estado-Nación y que eso constituye un acto moderno. Entonces pues empiezan una serie de transformaciones de un carácter un poco ilustrativo para construir nación, Estado, sobre todo por esa tríada de que no solo se necesita población, sino que también se necesita un territorio y que esa población se asuma también dentro de ese contexto. Entonces, pues digamos que a lo largo de esa primera mitad del siglo XIX, pues digamos que el papel de los conservadores va a tener una fuerte importancia y un protagonismo a nivel nacional, pues debido a que pues, se cuentan con una serie de valores tradicionales que vienen desde la colonia y que a partir de instituciones de la iglesia es fácil mantener, porque ya ha sido parte en ese momento de la vida social de las personas. Pero digamos con lo que mencionaba de la Comisión Coreográfica, pues se mencionaba pues en el libro de Peregrinación de Alfa de Manuel Alcízar y Agustín Codazzi, como que se intenta generar una respuesta por parte de los liberales frente a los conservadores, porque pues los conservadores tienen esa noción de que el Estado-Nación se puede consolidar a partir de los grandes centros, lo que es Tunja y por ejemplo lo que sería ahora Santa Fe, Bogotá. Pero digamos que una respuesta a ello fue la peregrinación misma de la Comisión Coreográfica, porque si nosotros tenemos, digamos, la potestad o también la voluntad de estudiar otras zonas del país que no necesariamente constituyen el lado sur de la Amazonía o el lado oriente del Bichado de la Guainía, al final, digamos que empezamos a construir espacio desde un punto de vista también cartográfico, sobre todo lo que tiene que ver con la cordillera de los Andes y las llanuras del Caribe colombiano. Pero su merced mencionaba que sin importar todo ello, digamos que el resultado de la Comisión Coreográfica es muy impreciso en términos cartográficos. Pero digamos, ahí va mi pregunta, si se dice que esos materiales o esos registros en cuanto a los mapas son imprecisos, ¿qué tan imprecisos son o qué tanta regresión hubo en cuanto a la consolidación del papel de los cartógrafos
en la segunda mitad del siglo XIX, porque digamos si uno ve un mapa de Colombia por ahí en los años 60 o 70 del siglo XIX, pues al final no cambia mucho de los primeros mapas que se constituyeron a principios del siglo XX. Y pues si uno mira y reflexiona en torno al título que lleva este espacio que usted pues muy amablemente nos abrió, al final la discusión se centra en el siglo XX. Entonces, ¿por qué, a pesar de lo que usted plantea como esos instrumentos geodésicos que se empezaron a incorporar dentro de la geografía y topografía, porque a pesar de todos esos elementos, digamos que el mapa no cambió mucho en general? Al final lo único que cambió fue que la zona del Putumayo pues se redujo un poco para dar lugar a los estudios sobre la Amazonía, pero digamos que en esos 50 años no cambiaron demasiado. ¿Eso a qué se debe? Digamos a la precariedad de los instrumentos geodésicos o a lo que usted mencionaba como, digamos, la imposibilidad que algunas instituciones daban a entes públicos o a diferentes profesionales para tomar uso de esos materiales que ellos denominaban y clasificaban como restringidos. Sí, pues bueno, alguna salvedad, yo no soy historiador. Digamos, creo, digamos, en la peregrinación de Alfa, de Ancísar, que hace sobre la comisión coreográfica, pues es más como estas descripciones, pero también están los mapas manuscritos de Codazzi que están en el AGN, o los que están en la Universidad de Turín, y luego los que imprimen Paz y Ponce luego de varios años. Pero no es tanto, digamos, como pues digamos, en el discurso de los ingenieros de la Oficina de Longitudes, el trabajo de Codazzi es importante porque es el trabajo, digamos, más completo que hay. Pero es un trabajo, digamos, impreciso, no para mí, sino para los ingenieros, digamos, ¿cierto? Como en el discurso de los ingenieros, porque están hechos con otros métodos, ¿cierto? Es como pensar que ahora la cartografía de los 90 o la cartografía con la que aprendimos en la escuela es imprecisa porque llegó el dron y el dron permite cartografiar con más detalle, ¿cierto? Entonces permite como otras posibilidades y otras formas de representar el espacio, y pueda que esa idea de Borges, ¿cierto? Como en este cuento del mapa a la escala 1 y 1 ya es real. O sea, como que es posible tener, digamos, un mapa en la pantalla a la escala 1. Pero digamos como que esas sensaciones de precisión y de sofisticación pues van cambiando con el tiempo, ¿no? Pues es como muy normal que los de la oficina digan que en el pasado pues hacían cosas menos imprecisas por instrumentos, pero no es tanto como de pensar de que el mapa de la comisión coreográfica es mejor, ¿cierto? Como que este otro, o que el iPhone tal es peor que este iPhone 15 que salió, algo así. Sino es ver como el uso que tuvo este dispositivo en relación a una comunidad. Entonces también la función de estos mapas, pues si uno piensa, claro, aquí yo no puedo segmentar haciendas, pues en ciertas zonas. Entonces esto como que este mapa también tenía como otras funciones. Pues digamos acá uno puede hacer como, este en particular es un mapa, digamos, como de contexto, es un mapa también, digamos, que está a la escala del millonésimo, que uno dice, bueno, ¿y esa vaina matemática para qué sirve? Entonces, al millonésimo es porque hay un proyecto entre los observatorios desde París de cartografiar el mundo a la escala del millonésimo. Entonces, eso también es inscribir esta imagen dentro de un canon, ¿cierto?, como internacional de ciencia. O sea, como que estamos levantando el país a la escala del millonésimo. Entonces es también como que esta imagen con el sello de la Oficina de Longitudes, pues también le está dando como una esencia, digamos, como corporativa. No es lo mismo ver el mapa de la NASA, ¿cierto?, con el sello de la NASA o de la National Geographic, que con el sello de, no sé, como estos mapas que venden como en la Séptima, ¿cierto? Como que es distinta también como esa estética de la verdad, ¿no? Como esa estética de la verdad alrededor como de la ciencia cartográfica. Entonces es como que los discursos también se construyen, o sea, es como ver la ciencia y la ingeniería cartográfica también es un discurso, ¿cierto? Como que tiene unas relaciones como de actores, es más a eso. Sí.
Bueno, muy amable. Solo quisiera que presentaras las 3 frases que hablan del observatorio, que dicen dos, no sé si son académicos, sí, para una nota que nos toca como Observatorio Astronómico Nacional. La primera y la tercera, un año de diferencia, es la misma persona, pero tiene 2 semblantes diferentes de una institución en la cual la primera la ve como algo que está abandonado, es decir, no está haciendo sus funciones, y en la segunda lo coloca como en el elemento que puede finalmente ser la reconciliación de los desaciertos del pasado. Es como para notar que esa institución y ese edificio finalmente era un organismo vivo, con todas las tensiones que vivió desde la época en que lo construyó Mutis y por todos los sucesos que pasaron en él. Tenía esa particularidad de ser como un centro vivo en donde las diferencias de opinión jugaban papel importante y se referían a él por su quehacer o por su no quehacer. Yo creo que damos un aplauso a Antoni por la conferencia, y quedan unas estampillitas a los participantes que no tienen, para que las guarden dentro de la colección. Si tienen todas las estampillas de las conferencias del observatorio, obtendrán al final un premio especial. Reclámenla aquí con Santiago. De nuevo, mi agradecimiento a la Biblioteca Nacional, y esperamos en otra oportunidad tener un evento aquí académico de nuevo en esta sala tan bonita. Gracias a todos. Vale. Y a los participantes en la Gracias. línea de YouTube. Sí, hay una nota final. Buenas noches, muchísimas gracias al Observatorio Astronómico Nacional por sumarse a este Tiempo de Mapas. Tiempo de Mapas fue nuestro ciclo de cartografía que fue curado por Antoni Picón. Hoy fue nuestra última conferencia y con esto cerramos Tiempo de Mapas, y también quisieras pedirles un aplauso para Antoni por curar Tiempo de Mapas. Bueno, y también al Grupo de Actividad Cultural y de Comunicaciones por hacer posible este espacio.